Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos del Señor Jesús. Gracias por estar acá un domingo. Gracias porque las buenas obras se manifiestan en nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe. Por eso es que estamos acá, porque queremos conocer, aprender, crecer más en el conocimiento del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida también a todas aquellas personas que nos van a escuchar, a visitar en nuestra página de internet, especialmente en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias por visitarnos, les animamos a que nos hagan preguntas si tienen dudas de nuestras enseñanzas. Si no tienen dudas, pues maravilloso que lo compartan con otros. Y ese es el anhelo que tenemos, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en la vida de aquellos que son escogidos y llamados. Nuestra función es predicar, enseñar el Evangelio tal y como está escrito y explicarlo de la manera más responsable, ¿correcto? ¿Estamos listos? Amén. Bendecidos, Epístola a los Hebreos, parte 18, el subtítulo: La fe sin obras está muerta. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, bendecidos? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque eso lo dice ¿quién? ¿Quién lo dice eso? Lo dice Santiago, ¿correcto? Sí, porque Santiago es tu Y lo dice Santiago cuando él escribe una epístola a los judíos, los que están esparcidos, dice, de las 12 tribus. Él escribe a judíos. Igual que Hebreos, está escrito también a judíos convertidos. Judíos convertidos. Entonces, vamos a tratar de explicar de la mejor manera y vamos a usar como base: la fe sin obras está muerta. Porque después de haber leído y escuchado el estudio de la semana pasada y haber leído en Hebreos todo lo que esos personajes lograron por la fe, en Hebreos 11, después de haber leído lo que leímos la semana pasada, después de haber escuchado el estudio, es difícil no estar de acuerdo de que la fe produce obras, ¿correcto? Perfecto, eso sí estoy de acuerdo con esa definición. Porque muchas de las cosas que estos hombres patriarcas de la antigüedad hicieron, lo hicieron por fe, Sí, señor. pero obraron. Entonces es difícil pensar de que la fe no produce obras. Pero antes de entrar en el tema, tenemos que poner algo importante, algo que aclara lo que dice ahí, que la fe sin obras está muerta. Pon en tus notas, por favor. Las obras de la ley no producen fe, pero la fe sí produce buenas obras. El obrar las obras de la ley no te va a producir fe, bendecido. No nos va a producir fe. No produce fe. Pero la fe sí produce buenas obras. Por eso es que la fe sin obras es muerta. Pero la fe con buenas obras es una fe viva, eficaz, y es una fe no fingida. Sí, señor. Es una fe no fingida. ¿Dónde encontramos esta realidad? La fe sí produce buenas obras. Ve conmigo a Romanos, por favor. Diez 17, por favor. La obra no produce fe.
Pero la fe sí produce buenas obras. Romanos 10:17, página 239, por favor. Porque bendecido, una fe genuina tiene que dar fruto, bendecido. Definitivamente. ¿Cómo es posible que un creyente no dé frutos? Tiene que dar fruto. Hay diferentes maneras de dar fruto, ¿correcto? Y hay diferentes dones también, y hay diferentes cosas que podemos hacer. Dios determina eso en la vida de cada uno. Pero por lo menos frutos tenemos que tener. Frutos de qué? De paciencia, de amor, de longanimidad, de bondad, etc. Hay muchas cosas que deben de producirse en nosotros. Ahora, la fe no llega por la obra. Mira lo que dice acá. ¿Cómo llega la fe? Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces la fe nace, bendecidos, del oír el Evangelio. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la manera que recibimos la fe. Por ejemplo, en Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Del 2 al 5 vamos a leer, por favor. Página 285. Capítulo 3, verso 2. Porque tal vez Santiago no estaba pues tan equivocado, ¿no? No necesariamente tiene él que estar equivocado. Sí, entendemos que Santiago no conocía la misma gracia que conoció Pablo. No fue una revelación directa de Jesucristo. Pero no quiere decir que cuando él dice que la fe sin obras es muerta, está necesariamente equivocado. Porque creo que lo podemos confirmar con el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. ¿Estamos ahí? 3:2. ¿Estamos ahí? Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de fe? Ahí te está diciendo claramente que las obras de la ley no le pueden dar vida a la fe en ti. Acuérdate que cuando decimos las obras de la ley estamos hablando de cualquier obras de las leyes y mandamientos de hombres, ¿correcto? Pero la fe sí produce buenas obras. Entonces aquí te dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionéis por la carne. ¿Qué querían hacer? Que a través de la obra de la carne adquirir beneficios espirituales. Tantas cosas habéis padecido en vano, si empero en vano. Dice: Él pues que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de fe? Bendecidos, si nosotros tenemos un beneficio espiritual de parte de Dios en esta congregación, o los que nos escuchan, o quien sea, y el Señor en su misericordia obra un milagro en nuestra vida, no es por las obras, es por la fe. La fe que ya está en nosotros. Es por creerle a Él, no porque nosotros hicimos algo y por lo tanto merecemos algún tipo de mérito en el asunto. Entonces aquí Pablo le dice a los Gálatas: mira, el Espíritu lo recibiste no por obrar, sino por creer. Y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. En Efesios también dice: después de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación y haber creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en cuanto a justificación se refiere, no es a lo que se refiere la fe sin obras está muerta. La justificación es exclusivamente por medio de la fe. Romanos 3:28, por favor. Ve a Romanos 3:28. Hay una palabra muy interesante. Concluimos.
concluimos. Romanos 3:28. Dice Romanos 3:28, dice concluimos, ¿verdad? Es una conclusión después de unas explicaciones que Pablo da. Dice así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Eso está claro, quiero establecer eso claro en nuestras conciencias. Cuando dice la fe sin obras está muerta, no está hablando de la salvación por obras, sino que está hablando del resultado de la salvación en nosotros, del resultado de la fe ya en nosotros. Las obras no producen la fe en el creyente o en la persona. Dice aquí, la conclusión es de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Recuerda una realidad, bendecido. Mira, esto es una realidad. El trigo crece ¿con qué? Con la cizaña. Eso es una realidad. Lo que pasa es que no podemos ir a arrancar la cizaña porque nos podemos llevar también el trigo. Son los ángeles del Señor los que en su soberanía Él hace ese trabajo. Nosotros no hacemos este trabajo, nosotros no nos ponemos a adivinar quién sí y quién no. La única evidencia que nosotros tenemos son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero no quiere decir que si alguien en este momento no dé fruto, no quiere decir que el día de mañana los va a dar, porque Dios pone en él el don de la fe. Entonces lo primero es ¿qué? La fe. Creer, escuchar la palabra. Lo primero es la fe. Las obras vienen ¿cuándo? Después. Efesios 2:8, por favor. Dice, porque por gracia... ¿Qué es esto? Es algo no merecido. ¿Correcto? Es algo no merecido. La gracia es algo no merecido, un regalo no merecido. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué razón? Por la fe. Entonces, cuando decimos que la fe sin obras es muerta, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando del resultado de la fe ya en nosotros. Y no estamos tampoco diciendo que por medio de la obra llega la fe. No, la fe es la que produce la obra. Porque la fe viene por el oír de la palabra, por recibir el evangelio, haber escuchado el evangelio. Dice, porque por gracia, algo no merecido, sois salvos por la fe. Entonces recibes el don y te dan la salvación por gracia, ¿correcto? Y esto, ¿qué es esto? La fe, no de vosotros, quiere decir que no la produce, ¿qué? La obra. Te lo está explicando claro y pelado. Dice, y esto, la fe, no de vosotros, quiere decir que no la produce la obra, no la produce el hombre, ni el esfuerzo humano. No hay nada que ningún ser humano pueda hacer para recibir la fe y ser salvo por gracia. Nada. No puedo yo hacer ningún ritual, ninguna ceremonia, nada. Para una vez yo hago eso, entonces Dios me da el regalo de la fe y entonces recibo la salvación por gracia, porque no de vosotros es el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. Un regalo, un regalazo, ¿no? ¿Qué dice? No por obras. Ahí estamos claros. Para que nadie se gloríe. Porque hechura suya, ¿de quién? De Dios. Dios nos hizo en el nuevo nacimiento. Hechura suya, somos creados en Cristo. ¿Qué significa esto? No por obras, es en Cristo. No por méritos, es en Cristo. Es en Cristo.
Pero después, ¿qué dice? Para buenas obras. Para buenas obras. De buenas obras. Quiere decir que las obras o los frutos en el creyente no pueden ni deben estar ausentes, bendecidos. No pueden estar ausentes. Es imposible pensar que una persona que tiene una fe genuina no tenga frutos o buenas obras. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Para buenas obras. Pero fíjate qué lindo es esto. Las cuales, las buenas obras, Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice por ahí? Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí o no? Eso lo dice el Evangelio. Entonces las buenas obras que nosotros vivimos, hacemos, las preparó Dios de antemano para que nosotros caminásemos sobre esas buenas obras. ¿Por qué? Porque nadie se puede gloriar aún en las cosas que hace. Pero la salvación y el don de la fe y la salvación por gracia vienen primero, pero después Dios quiere que nosotros caminásemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Nada, bendecido, es mérito del Hijo de Dios. Nada es mérito del Hijo de Dios. Todo es para su gloria. Para su gloria. Y vamos a ir a Santiago 2:14. Santiago 2:14. ¿Queda claro, verdad, bendecido? Estamos ahí, bendecidos. Jacobo sí creía en elección, aunque era judío convertido de la circuncisión. Sí creía en la elección. Te molesto y te llevo a la página 347, Jacobo capítulo 1, verso 17, antes de leer lo que te mandé a buscar, por favor. Para que tengamos esa referencia, ¿no? Jacobo sí creía en la elección. ¿Estamos ahí? 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, mira lo que dice acá, de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Quiere decir que Él entiende que es por la voluntad de Dios y por su palabra que somos engendrados. Él no está diciendo que es por obras. Él no está diciendo que hay que obrar y guardar la ley para ser salvos. Él no está diciendo que tenemos que hacer algo para que por medio de esa obra Dios nos engendre, nos dé el nuevo nacimiento y ser salvos. No. Él reconoce que de la voluntad de Dios nos ha engendrado por la palabra de verdad. Vamos a Jacobo 2:14, por favor. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe, qué cosa? ¿Salvarle? ¿Cuál es la respuesta? No, porque no es una fe genuina. No es una fe genuina, bendecidos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que el que no cree lo que él predica creyó en vano, pero creyó algo, pero en vano. Entonces, esa persona que cree en vano, lo que creyó, ¿le puede salvar? No, porque creyó en vano. ¿Qué pasó? No creyó el Evangelio. Es lo mismo que te está diciendo Santiago. Santiago dice, espérate, si no hay evidencia de tu fe, ¿puede esa fe salvarte? No, no puede salvarte.
Ahora, si hay evidencia de tu fe, tú dices, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida, que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, y pase lo que pase en tu vida, tú nunca cambias tu confesión. Esa es una buena obra. Esa es una evidencia de tu fe. Pero tiene que tener evidencia tu fe, bendecido. Ahora, si viene uno por ahí con un gorrito en la cabeza y te judaiza, y tú te vas detrás de él a judaizarte y a guardar leyes y a guardar ceremonias y a guardar fiestas judías, no tenías una fe genuina. Y te pones el gorrito en la cabeza y te pones a averiguar de dónde es tu apellido, a ver si desciendes de alguna parte de Israel, para entonces ponerte el gorrito en la cabeza. La evidencia también de la fe es la perseverancia. La perseverancia de un cristiano dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, es una evidencia de la fe. Pero el problema es que la conversión, este proceso de la salvación por la fe, muchas veces es algo que se confunde con un evento emocional, no un conocimiento doctrinal, no una experiencia con la verdad escrita, bendecido. Sí, es una experiencia emocional, pero no es una experiencia de un conocimiento o de una doctrina de la verdad. Porque muchas de estas personas que, entre comillas, se convierten por un evento emocional en sus vidas, no conocen la verdad, no conocen el Evangelio. Y aquí dice, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creísteis, fuisteis sellados. Pero bendecido, muchas veces eso no se cumple aquí para nada. Es un evento emocional que nos lleva a practicar una conversión que no existe en la Biblia, que es pasar al frente y repetir unas cuantas cosas. Pero, ¿conocen la verdad? No conocen la verdad. Y esto es lo que te hace, ¿qué? Libre. Eso es lo que te hace libre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como aceptamos ese tipo de conversión y como asumimos que esa persona es creyente, porque ya asumimos que es creyente, ya después, mira, correcto, lloró, se arrepintió, dijo, etcétera, etcétera. Como asumimos que eso es válido, ya no nos preocupamos por esto, por la doctrina. ¿Por qué? Pero es que el hermano ya se convirtió, ya conoce la verdad, conoce la doctrina de la gracia, conoce el Evangelio, o cuando la oye la rechaza. Mira, mucha gente pasan al frente, lloran todos los domingos, se arrepienten, le hablas de la gracia y la rechazan. Entonces, rechazan lo que debería de ser la evidencia del nuevo nacimiento, pero hacen otra cosa y asumimos que nacieron de nuevo. Eso no existe, bendecido, eso no es así. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema de emociones. Vivimos en un sistema carnal. Eso es lo que vivimos ahorita en las iglesias, desafortunadamente. ¿Dónde estaba? En el 15, ¿no? Dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, empero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovecha? Quiere decir que hay una correlación entre el buen deseo y la buena acción, ¿correcto? Entonces él hace un comparativo aquí. La clave está en esta última pregunta. Dice, ¿qué les aprovechará? ¿Qué le aprovecha a la persona que tiene necesidad y alguien le dice, Dios te bendiga, hermano, arranque para allá? Pero no le ayudamos, ¿correcto? De alguna manera u otra. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué les aprovechará? El 17, entonces él dice, así también la fe. Si no tuviere obras, es muerta en sí misma. ¿Dónde está la evidencia de la fe, bendecido?
tiene que haber evidencia de una fe genuina. Mas alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo quiero que circules ahí donde dice te mostraré, por favor, te mostraré. Circula te mostraré y pon el origen de, te mostraré el origen de. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que te voy a mostrar el origen de mis obras. El origen de mis obras es una fe genuina. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es esa fe genuina? Por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando Dios es el que te da el don genuino de la fe, tienes que dar frutos. No puede ser una fe muerta. Entonces, en otras palabras, lo que te está diciendo es, te mostraré el origen de mi fe, o el origen de las obras de mi fe. ¿Cuál es ese origen? Una fe genuina. Una fe genuina. Y esas obras son preparadas por Dios para que nosotros caminásemos sobre esas obras. Dice, más alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré el origen de las obras que es por mi fe. Tú crees que hay un Dios, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras es muerta? Mira el ejemplo que da, bendecido, me pareció muy interesante esto. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. En otras palabras, esa justificación está hablando de que dio evidencia de su fe. Hermano, pero Abraham fue justificado por la fe, sí, pero lo que hizo evidenció una fe que había en él. Porque fíjate lo que dice Hebreos 11:17. Quédate ahí en Jacobo también, por favor, y vamos a ir a Hebreos 11:17. Hebreos está a la izquierda, página 342. Mira el contraste del ejemplo. Y Hebreos, pudiéramos concluir que fue Pablo el que lo escribió, ¿correcto? O alguien con un gran conocimiento de la ley y de la gracia. Pero sin embargo, el autor de Hebreos también da el ejemplo de lo que Abraham no solamente creyó, sino que hizo. Te recuerdo lo que dice Jacobo. Dice, Abraham nuestro padre no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. Hebreos 11:17 dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado. Y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Sí, Señor. Wow. ¿Por qué? De quien fue dicho que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Esa era qué cosa? La promesa, ¿no? Sí, Señor. Habiendo considerado que aún de los muertos era Dios poderoso para resucitarlo, de donde también le volvió a recibir en figura. Por fe, él le obedeció a Dios cuando Dios le dijo que fuese a sacrificar al hijo de la promesa. ¿Qué fue eso? Una acción de la fe en Abraham. Amén. Entonces, ¿contradice Santiago el Evangelio? No lo contradice. Sencillamente está diciendo una verdad. La fe sin la evidencia es muerta. Regresamos a Jacobo, por favor. Entonces, hay un contraste entre el ejemplo de Santiago con el escritor de Hebreos, ¿correcto? ¿Qué es lo que están haciendo aquí, bendecidos? Lo que ellos están haciendo es mencionando la acción de Abraham como origen de una fe genuina. Lo que originó esa fe o esa obra de Abraham fue su fe genuina. Abraham, nuestro padre, el 21, no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar.
¿no ves que la fe, qué dice ahí? Obró con sus obras. ¿Qué hizo la fe? Obró con sus obras. Pon ahí en esa palabra que dice colaboró o la fe y pon colaboró. La fe obró o colaboró con sus obras. Bendecidos, hay una preposición que no la pude empatar aquí en el escrito de Santiago, pero sí aparece en el original. Y es una preposición en griego que se escribe así. Tú sabes que cuando pongo G ahí es porque es griego, ¿no? Se pronuncia ek y se escribe ex. Es una preposición y esa preposición denota el origen o el punto de donde procede el movimiento o la acción. ¿A qué me refiero? Que esa preposición que aparece en este escrito de Santiago, donde dice muéstrame tu fe por tus obras, yo te muestro mi fe por mis obras, lo que está diciendo es que esa preposición o la intención que él está diciendo es que yo te voy a demostrar por mis obras el origen o el punto donde procede mi acción. ¿Cuál es ese punto de procedimiento? Es la fe. ¿Por qué Abraham ofreció a Isaac como sacrificio? Por la fe. La fe fue el punto de origen de esa acción. Verso 21 otra vez, por favor. Dice Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró o colaboró con sus obras? Y que por las obras la fe fue hecha perfecta. Subraya eso y pon confirmada. Evidencia, confirmada. Mira cómo concluye el 23. Y la escritura fue cumplida, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no solamente creyó, sino creyó más allá de decir que creyó. Entonces la fe de Abraham fue puesta a prueba cuando el Señor le pide a su hijo como sacrificio. Y sin embargo así él lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos, a Isaac. Si llegaba a sacrificarlo, Abraham dijo, aún así, Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Gloria a Dios. Sí, Pon en tus notas, Pablo habla de buenas obras. No solamente en Santiago, Pablo habla de buenas obras. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? En Efesios. Buenas obras preparadas de antemano para que caminásemos en ellas. Ve a Tito 2.1, por favor. Tito 2.1. Dice, tú empero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. ¿Qué es eso? Una buena obra, bendecido. Eso es lo más importante en la vida del cristiano, la sana doctrina. Los ancianos que sean templados, honestos, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Todos son esas buenas obras. Las ancianas, asimismo, que se comporten santamente, no calumniadoras, ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. A que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo eso es buena obra. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean sobrios en todas las cosas, dándote a ti mismo, mira lo que dice acá, por ejemplo, ¿de qué? De buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Todo lo que dijo anteriormente. En la doctrina, mostrando incorrupción, honestidad, sinceridad. Bendecidos, si todo no surge de ahí,
no hay buenas obras. Palabra sana que no puede ser condenada para que el que es del partido contrario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus propios señores, que les agraden en todo, no respondones, en nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que acabo de mencionar. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo habla de buenas obras, sí habla de buenas obras. ¿Nos llama a hacer buenas obras? Sí, nos llama a hacer buenas obras. Las buenas obras no producen la fe, pero la fe sí produce buenas obras. Ve ahí mismo a Tito 3, por favor, versículo 3, vamos a seguir leyendo. Dice, recuérdales que estén sujetos a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén prestos para toda buena obra. Que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, más modestos, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando la voluntad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres se manifestó, aquí está el otro contraste, bendecido, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Fiel es la palabra, y estas cosas quiero que afirmes con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren sobresalir ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. ¿Vemos el contraste ahí, bendecido? Salvos por gracia, para estar dispuestos a toda buena obra. Terminamos con Primera de Tesalonicenses 1:2. Sí. Primera de Tesalonicenses 1:2. Primera de Tesalonicenses 1:2. ¿Estamos ahí? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de vuestra obra, ¿de qué? De fe. ¿Quiere decir que la fe obra, bendecidos? Claro que sí. Y trabajo de amor y paciencia, de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios y Padre nuestro, sabiendo, amados hermanos, vuestra elección de Dios. No hay contradicción, bendecidos, en las buenas obras que surgen por la fe, con la elección, con la salvación por gracia, con nada de eso, con la predestinación, en lo absoluto. Lo que sucede es que el que es nacido de Dios, de un nacimiento incorruptible, debe dar frutos, bendecidos. Por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, más también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Todo eso es buenas obras. Y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que creen en Macedonia. Bendecido, el hecho de ser ejemplo es una buena obra. Testimonio. Claro, es tu testimonio, porque por vosotros ha sido divulgada
la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también vuestra fe que es en Dios se ha extendido en todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, el cual Él resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Todo lo que hemos leído son buenas obras y surgen por la fe. La fe es un don. Somos salvos por gracia por medio de ese don de fe, pero también Dios preparó buenas obras para que nosotros caminásemos sobre esas buenas obras. No para el mérito de nosotros, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2:13. Si quieres lo apuntas, solo para referencia. Filipenses 2:13. Una fe sin obras o una fe genuina sin obras no es una fe genuina. Una fe verdadera dada por Dios sí tiene obras. Y lo primerito está en el conocimiento y la fe en la sana doctrina. Eso es lo primero, bendecido. No podemos esperar que una persona obre motivado por una fe genuina, motivado por el origen que es la fe, si no hay conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es lo primero que tenemos que tener. ¿Cómo llega ese conocimiento, bendecido? Predicando. No hay otra manera. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Amén. No hay manera de que nosotros podamos alcanzar a otra persona si de alguna manera no predicamos y anunciamos el Evangelio. Tenemos que anunciar el Evangelio. Es una responsabilidad que tenemos. Porque queremos que la fe de las personas sea una fe genuina, una fe basada en una verdad, y esa verdad es la sana doctrina del Evangelio. Eso es lo que queremos. De ahí, bendecidos, Dios hace el resto, ¿saben? Porque al final del día las buenas obras son preparadas ¿por quién? Por Él. Para que nosotros ¿qué? Caminásemos en esas buenas obras. Entonces, en otras palabras, la fe sin obras está muerta, pero esa es una fe que no es genuina. Eso es todo lo que es. Pero la fe sí produce buenas obras.